Perfecto. Entonces, me dicen que me escuchan, ¿verdad? Vamos, vamos a dar inicio en el día de hoy. Por favor, ciérrame la puerta, por favor. Vamos a comenzar, ¿vale? Bien, hoy espero ir como cerrando, ¿sí? Y comenzar a hacer prácticas para hacer las matrices integradoras de los procesos investigativos. La semana pasada fue una semana maravillosa. Estuvimos no solamente aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial para la redacción de texto, sino que también estuvimos viendo la posibilidad de ir como adaptando las características epistemológicas de los diferentes diseños a nuestro ejercicio investigativo. Algo que es completamente relevante, algo que es completamente importante. Así que va a ser muy importante, como ya lo he mencionado, poder partir de allí. Con el permiso de ustedes, voy a cerrar el chat para que toda su atención esté concentrada en este servidor. Vamos a abordar métodos, ¿sí? Vamos a abordar algunos pares de métodos de investigación cuántica y espero cerrar aquí para después dedicarnos a lo cual, para no dejar las cosas como a mitad de camino, ¿vale? Bien, cuando hablamos de investigación cuantitativa y yéndonos un poquito a Hernández Sampieri, eh, vuelvo y repito, no significa que Hernández Sampieri pues, sea la verdad absoluta. Es un autor de revisión, metodólogo muy bueno. Me parece que tiene una pedagogía muy interesante y que ha generado un impacto muy positivo en muchos profesionales que ingresan al tema de la investigación. Entonces, en su libro Cuarta Edición, él plantea este esquema y me parece que es un buen esquema para intentar diferenciar los distintos métodos que hacen parte de una investigación cuantitativa. Mire, en este momento recibí una tesis de una persona, dice, profesor, vea, yo estoy haciendo un doctorado, terminé académicamente hace un año, ya la universidad me ha hecho un llamado, me falta un año para terminar y he tenido muchos problemas porque no he podido avanzar mucho, tengo muchas dudas, me devuelven cada rato el proyecto y yo no tengo la claridad para poder defender las posturas. Comencé a revisar el proyecto, ¿sí? Y en el diseño metodológico, miren, curiosamente, comenzaba diciendo que era un diseño, que era un tipo de investigación desde un paradigma interpretativo, ¿sí? Terminaba diciendo que su investigación era de tipo explicativa, ¿sí? De tipo longitudinal, y terminaba diciendo que era investigación, acción participativa. Es decir, esta persona tenía lo que nosotros acá en Colombia llamamos, el término popular en Colombia es mazamorra, pero es algo así como revuelto. Tenía como un revuelto de todo, ¿sí? Y eso obviamente generaba mucha confusión metodológica. Y era sorprendente. Yo estaba leyendo y decía, pero esto es como si yo le dijera a ustedes, miren, yo soy europeo, ¿sí? Yo soy de europeo que nací en México, ¿sí? Que nací en México, que vivo en Colombia, ¿sí? Eh, y que pues bien, soy anglosajón. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay como un mapa de coherencia epistemológica. Y en esto, creo yo que Sampieri, en en ese proceso de formar investigadores, hace un mapa empírico analítico, es decir, hace un mapa cualitativo, cuantitativo, qué pena, cuantitativo, que es importante. Estas son investigaciones cuantis. Las investigaciones cuantis, aquí no están todas, pero creo que es un panorama bastante importante. Las investigaciones cuantitativas se suscriben en un paradigma que es empírico analítico,
que de alguna manera hereda gran parte de aspectos de paradigma naturalista, de paradigma positivista, de paradigma neopositivista. ¿Sí? Este paradigma empírico-analítico, ¿sí? Intenta, obviamente, investigar la realidad desde lo concreto, desde lo medible, desde lo verificable, desde lo replicable. Todas esas características epistemológicas de que ya hemos hablado que hacen parte de una investigación cuántica. Ahora, estas investigaciones se dividen en dos, en investigaciones experimentales y investigaciones no experimentales. Investigaciones experimentales e investigaciones no experimentales. Esto es de la composición de Sampieri, ¿cierto? Por allá comenzó a hablar de esta composición, por allá en Metodología de la Investigación en cuarta edición, y después refuerza y fortalece en la sexta edición, pero ya incluyendo aspectos más cualitativos. ¿Ok? Ahora, en las investigaciones experimentales, que voy a hablarles ahora, podemos tener los preexperimentos, los cuasi experimentos o los experimentos puros. En las investigaciones no experimentales, tengo investigaciones longitudinales e investigaciones transeccionales como método, ¿sí? Pero también podemos definir la investigación según el alcance que queremos. Puede ser descriptivo, puede ser explicativo, puede ser correlacional y puede ser exploratorio. Entonces, vamos por ahí. Yo puedo decir, mi investigación es cuantitativa por esto, por esto y por esto, es empírico-analítica, ¿sí? Es no experimental, es transeccional y es de tipo correlacional. Por ejemplo, hay coherencia. Asumo, jerárquicamente, enfoque cuantitativo, paradigma empírico-analítico, sería así. Enfoque o epistemología, ¿sí? Paradigma, ¿sí? Tipo de investigación. Usualmente uno no dice, no experimenta, uno dice, mi enfoque es cuantitativo, de tipo de investigación transeccional o longitudinal, ¿sí? Y con un alcance explicativo, descriptivo, correlacional o exploratorio. Entonces, por ejemplo, yo digo así, ¿ya? Mi investigación es de enfoque cuantitativo, tiene lógica, paradigma empírico analítico, tiene lógica, tipo de investigación no experimental, tiene lógica, transeccional, tiene lógica, alcance correlacional, tiene lógica. Pero a veces tenemos lo siguiente, mi investigación es cuantitativa, es no experimental, de tipo cuasi experimental. No tiene lógica, ¿sí? No tiene sentido. Y ahí es donde tenemos que considerar las cosas, ¿ya? Saber de dónde vienen las cosas. Ahora, hay ruidos cada vez más. Por ejemplo, mi investigación es de enfoque cuantitativo, empírico analítico, no experimental, de tipo transeccional, explicativo. Ya aquí hay un ruido. ¿Por qué? Porque las transeccionales no alcanzan a llegar a un nivel explicativo. Pero ya son ruidos que ya la persona tiene que ser un experto en metodología para considerar que quizás un método transaccional quizás no logre cubrir las exigencias causales que se definen o que se buscan estudiar desde una investigación explicativa. ¿Ya? Pero son cosas que de pronto ya son más, mejor dicho, de detalle. La persona debe estar muy posicionada desde el punto de vista metodológico para sentir ese nivel de ruido. Pero si hay ruidos que sí son. Mi investigación es interpretativa de tipo longitudinal. No tiene sentido. Mi investigación es sociocrítica de tipo cuasi experimental explicativa. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, tener este mapa puede ayudarnos un poco. Este mapa no es diseño mío. Este mapa es extraído de el libro Metodología de la Investigación de la cuarta edición de Hernández Sampieri. Esto puede mejorar y puede evolucionar de manera significativa, pues claro que se puede hacer, ¿cierto? Porque también hay otro tipo de investigaciones que quizás aquí no están contempladas. Por ejemplo, las investigaciones proyectivas, ¿sí? Que juegan un papel fundamental en muchas ramas de la ciencia que busca precisamente anticiparse a problemas, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente. Vamos a explicar una por una
para hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Ok. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Comencemos con las investigaciones no experimentales, ¿vale? Comencemos con la investigación no experimental y vamos construyendo preguntas, subpreguntas, objetivo general y objetivos específicos de este tipo de investigaciones no experimentales, ¿sí? De este tipo de investigaciones no experimentales, ¿vale? ¿Cuándo una investigación es no experimental? ¿Cuándo una investigación es no experimental? Una investigación es no experimental cuando no puede haber manipulación de las variables. Es decir, las variables se desarrollan de manera natural, ¿sí? De tal forma que el investigador llega de manera expofacta. ¿Qué significa de manera expofacta? El investigador llega después que esa variable de estudio, sobre todo aquella que se presenta como causa o podría asumir una posición de causa, ha ocurrido de manera natural. Por ejemplo, imagínense que yo quiero investigar sobre la incidencia, ¿sí?, del abuso sexual o del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades sociales de niños, niñas y adolescentes. Es decir, yo quiero investigar, ¿sí?, cómo incide el abuso sexual, el acceso carnal violento en niños, niñas y adolescentes. Entendamos que esta problemática tan delicada y tan sensible no puede ser manipulada por aspectos éticos, morales, legales. Es infactible manipular. Si yo quisiera manipular estas variables, tendría que buscar un grupo, ¿sí?, en este caso de menores de edad, ¿sí?, que estarían en la disposición, ¿sí?, de experimentar el trauma. Y esto, obviamente, para cualquier investigador, cualquier comunidad investigativa, constituiría una violación no solamente a la bioética, sino a la moral y los aspectos legales. Me regalan un segundito. Ok, qué pena con ustedes. Les estaba comentando que las investigaciones no experimentales tienen una característica. El evento, cualquiera que sea, o la variable que se presenta como independiente o aquella variable que se presenta relacional a otra, no puede ser manipulable porque es una variable que ha surgido de un evento natural. Y cuando me refiero a un evento natural, no es legitimando el evento, porque jamás, pues, sugeriría al menos legitimar, obviamente, el acceso carnal violento. Por ejemplo, cuando me refiero a natural es que, por desgracia, fue un evento que ocurrió en un contexto no manipulable intencionalmente por un investigador. Esto hace que estas investigaciones se consideren no experimentales, sino que se consideren investigaciones expofactas. Expofacta es porque el investigador llega después que el evento ha ocurrido. Por ejemplo, ¿cómo incide la violencia intrafamiliar en el síndrome de Burnout de madres cabeza de hogar? ¿Sí? ¿Cómo incide el autismo o cómo influye el cuidado de un niño diagnosticado en espectro autista de un nivel, por ejemplo, avanzado, con discapacidades cognitivas y físicas, cómo logra influir en el síndrome de Burnout de madres y padres o cuidadores? O sea, todas estas variables no van a ser manipulables. El investigador llega, caracteriza la variable independiente, lo primero que tiene que hacer es comprender la variable independiente, cómo se desarrolló, por ejemplo, en el caso de la violencia en el abuso sexual, por ejemplo, con qué frecuencia ocurrió el evento en la persona, qué tipo de rol cumplía esa persona, ese victimario cumplía con respecto, qué relación existía entre la víctima y el victimario. Eh, o sea, todos esos elementos permiten caracterizar el evento y poder hacer una triangulación de los datos.
Regálame aquí un segundo. Regálame aquí un segundo. Me regala un momentico. Entonces les decía a ustedes que entonces entendemos que las investigaciones no experimentales son investigaciones que tienden a, uno, ¿qué se hace? Caracterizar cuáles son las fases de esta investigación. Uno, pues como se alcanza a ver en este esquema. Primero, tengo que hacer una caracterización completa de la variable independiente, de esa variable que se presenta como causa, o de esa variable, porque no necesariamente tiene que ser independiente, de esa variable que ocurrió de manera natural, ¿sí? Caracterizarla lo más que se pueda, fundamentarla teóricamente, hacer toda una fundamentación teórica de esa variable y finalmente hacer un análisis de cómo ella ha influido en una variable dependiente. Por ejemplo, en variable independiente, el abuso sexual o el acceso carnal violento y como variable dependiente tendríamos literalmente, en este caso, las habilidades socioemocionales de los niños, ¿vale? Entonces, o de los niños, niñas y adolescentes. Esto pues, hace que la investigación sea de carácter, uno, no experimental y dos, transversal. ¿Por qué la investigación sería transversal? Porque los datos asociados a la variable dependiente se van a recolectar en un único momento. Es decir, se van en un único momento. Por ejemplo, yo llego a una fundación que trabaja con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de acceso carnal violento. Ya el evento sucedió, accedo, obviamente, por consentimiento informado a la población con los permisos, obviamente, y y todas las consideraciones que haya lugar. Y seguidamente, pues ya yo hago es recolectar, identificar cómo está la variable dependiente. En este caso, las habilidades socioemocionales, la comunicación, las habilidades interpersonales, intrapersonales, y comienzo según las teorías y según mi operacionalización de las variables, comienzo a investigar esa, esa variable dependiente. ¿Sí? La investigación, ya según la intencionalidad del investigador, será describir la relación que existe entre la variable independiente e independiente, explicarla, pero aquí es insuficiente una recolección de datos en un momento único. Aquí tendríamos que al menos irnos a una intencionalidad longitudinal si quiero ser exploratorio, porque de pronto no hay mucho en el estado de la cuestión o en el estado del arte de ese tema, y requiere obviamente como un desarrollo piloto y exploratorio, ¿sí? Eh, Se estarían o correlacionar en el caso que quiera yo analizar obviamente la relación que existe entre las variables. Entonces, sabemos que una investigación es transversal cuando, hombre, vamos a recolectar los datos en un momento determinado de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo digo, hombre, cómo influye el acceso carnal violentos en niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales durante el año 2025, ¿sí? Entonces, en el año 2025 llego a, obviamente, hacer la recolección de los datos, hago una triangulación de esos datos, no voy a intervenir, no voy a transformar, no voy a cambiar, simplemente quiero poder evaluar la incidencia y ya, automáticamente. Una investigación como por ejemplo, eh, cómo incidió, por ejemplo, cómo incidió la pandemia, cómo incidió el aislamiento social por la pandemia COVID 2020 en el desarrollo de la grafomotricidad de niños de primero, segundo y tercero de primaria, ¿sí? De las instituciones educativas de Montería. Entonces yo cojo una muestra grandísima, por ejemplo, año 2022 o 2021,
cojo una muestra grandísima, tengo 40 colegios oficiales, de los cuales hay más de 60.000 estudiantes inscritos. Entonces, ¿qué hago? Cojo una muestra de 6.000 estudiantes de todas las instituciones, desarrollo un test o una prueba de grafomotricidad y comienzo a hacer la comparación, obviamente, de cómo influyó en la grafomotricidad del aislamiento social, considerando que en años importantes, como lo es primero, segundo y tercero, los niños estuvieron de manera virtual con sus profesores y quizás descuidando algunos aspectos de desarrollo. Esto implica, obviamente, hacer un análisis exacto, bastante exacto sobre la investigación. ¿Está claro lo que es una investigación no experimental de corte transversal? Es esto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Y aquí les voy a explicar un poco sobre la composición de una pregunta. Las preguntas investigativas deben de tener, para mí, esto es algo propio como psicopedagogo, a la hora de enseñar a investigar, he hecho un análisis y sin pretender que sea una camisa de fuerza, he logrado identificar unos aspectos que creo que ayudan a que las personas aprendan a construir preguntas de investigación. Una pregunta de investigación tiene que tener una composición, es decir, debe comenzar con interrogante y terminar con interrogante. Dos, esa composición tiene que comenzar con una forma de pregunta, ya sea un qué, un de qué, un cómo, un cuáles, un dónde, ¿sí? Debe haber una forma en cómo se comienza la pregunta. Porque si no comienzo de esa forma, no es una pregunta de investigación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Colombia podría clasificar al Mundial 2026? ¿Sí? Esa pregunta, si bien es cierto, es una pregunta, no es una pregunta de investigación, porque ese tipo de preguntas me llevan a un sí o un no. ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? Sí o no. Ya no hay. Pero si yo le preguntara, ¿de qué manera Colombia podría? Mírense, ¿de qué manera Colombia podría clasificar al Mundial 2026? Ya nos damos cuenta que esa pregunta ya no se puede responder con un sí o con un no. Ya esa pregunta se debe responder de una manera diferente, de una manera distinta. Ya debo ser o descriptivo o explicativo o correlacional, ¿sí? Debo hacerlo de alguna forma, ¿ok? Dos, evidencia o tono del enfoque. Deben haber palabras, deben existir palabras dentro de la pregunta que le den el sazón cuantitativo, el sazón no experimental, el sazón descriptivo o el sazón explicativo. Es decir, ¿cuál es el tono del enfoque? En este caso, yo pongo, ¿cuál es la incidencia? Esta palabra incidencia denota causalidad. Y al denotar causalidad, ya asumo que la invitación es cuantitativa, ¿sí? Dice, ¿cuál es la incidencia de la reubicación comercial del año 2018? Ya esta fecha me está indicando que el evento pudo haber pasado de manera previa, así que mi participación como investigador es ex post facto. Pero no necesariamente todas las investigaciones longitudinales, transversales, necesiten tener la fecha del evento o del suceso. En este caso la tiene. ¿Cuál es la incidencia de la reubicación comercial del 2018 de los emprendedores informales de la calle 35 en su calidad socioeconómica en el año 2020? Les voy a explicar, para que esto surgió en una clase. Una persona decía, pues yo tengo una investigación, yo quiero investigar cuál es la incidencia de la reubicación comercial que experimentaron unos vendedores informales. La alcaldía sacó un proyecto donde quería reubicar de una calle pública como una especie de centro comercial popular de la ciudad, decir que un centro comercial no privado sino público, ¿sí? Y quería reubicar a las personas. Entonces, pues bien, eso fue en el año 2018. Ahora,
después de 6 años de haberse habido reubicado esta población, él quería investigar si definitivamente habían mejorado su calidad de vida. Y mire que su intencionalidad era, hombre, demostrar, corroborar, validar, ¿sí? ¿Cómo ha sido la relación entre la reubicación comercial del año 2018 y la calidad socioeconómica de vida de esos emprendedores informales en el año 2024? ¿Sí? En el año 2024. ¿Vale? Entonces les decía eso. Entonces veamos. Uno, composición. ¿Cuál evidencia de enfoque? Es la incidencia. Ahora vienen las variables. Variable número uno, reubicación comercial. Variable número dos, calidad socioeconómica. Y el contexto, los emprendedores informales de la calle 35 de Montería. De pronto aquí no está la ciudad, pero sería la ciudad. Entonces miren que estos son los elementos que debe tener una pregunta. Que yo sugiero pues, que tenga una pregunta. Composición, evidencia del enfoque, variable y contexto. ¿Sí? En el caso de las investigaciones cualitativas sería composición, evidencia del enfoque, categorías de análisis y contexto. Ok, perfecto. Entonces, tenemos aquí. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente, ¿sí? La relación que existe entre la pregunta principal y el objetivo principal. Entonces, tenemos composición, tono o evidencia del enfoque, variable y contexto, ¿cierto? ¿Cuál es la incidencia de la reubicación comercial del 2018 de los emprendedores informales de la calle 35 en su calidad socioeconómica en el año 2024? ¿Sí? Ahora, ¿cómo convierto esta pregunta en un objetivo general? Uno, elimino la composición y presento un verbo en infinitivo terminado en ar, er o ir. Qué pena. Y que sea coherente con, que sea coherente con el estudio. Sí, con el método. Yo les voy a pedirle que me perdonen, me regalan un segundito. Ok, qué pena con ustedes, vale. Entonces les decía que para convertir la pregunta general en un objetivo general, basta con eliminar la composición y adaptar la pregunta utilizando un verbo infinitivo de acción. ¿Sí? En este caso, utilizo determinar la relación de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica de los emprendedores informales de la calle 35. Este a través de un estudio transversal no es necesario, pero el que esté tampoco estorba, ¿sí? ¿Ya? No es obligatorio durante el año 2024 para la evaluación del impacto de las políticas municipales, ¿ok? Sí, entonces aquí lo tenemos claramente, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo valido yo que el objetivo general está bien escrito? El objetivo debería tener o debería responder de manera implícita estas preguntas. Sobre todo las primeras cuatro. La quinta, digamos lo que pueden estar presentes en investigaciones no experimentadas, ya sea longitudinal o transeccional. Uno, ¿qué? ¿Qué quiero en mi investigación? Entonces, ¿qué quiero? Determinar la relación de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en este caso, a través de un estudio transversal. ¿Sí? Ahora, para qué se puede cambiar de manera más implícita, no poner a través de un estudio transversal, sino, por ejemplo, a través de, o sea, ahí el cómo se puede cambiar que no sea tan explícito metodológicamente hablando. ¿Para qué?
para la evaluación del impacto de las políticas públicas municipales. ¿A quiénes? A los emprendedores informales de la calle 35. ¿Cuándo? Durante el año 2024. Entonces, esto nos permite o nos muestra cómo puedo tener tanto preguntas metodológicamente bien redactadas como objetivos metodológicos y objetivos que son completamente coherentes. Por eso, para mí, la pregunta es el ADN del proceso investigativo y tiene que ser coherente en su tono y en su estructura al tipo de diseño de investigación que voy a desarrollar. ¿Sí? Voy a activar aquí el chat para que ustedes me comenten, porfa, si este servidor se ha hecho entender, ¿vale? Le pido excusas que aquí tenía activas varias opciones que pues, lo ideal es que no estén activas. Vale, este servidor se ha hecho entender, ¿sí? ¿Se comprendió? No es complicado, a veces, no sé qué a veces nos pasa a algunos profes que nos enredamos a la hora de poder explicar cómo construir un objetivo específico, ¿verdad? Sí, vale, ok. Solange, te pido que te quedes hasta el viernes, ¿ok? Vamos evacuando tema por tema. ¿Ya? Sí, vale. Sí, en el material tengo libros, archivos y ejemplos de todo esto. Dice Johnny Garate, aunque el objetivo está un poco extenso, bien, aquí hay un tema también de cultura investigativa. Sí. Eh, Hay universidades que les gusta que los objetivos sean completamente reducidos, pero eso también juegan varias variables allí. Uno, el nivel de la investigación. Sí, obviamente que si esto se puede simplificar sin perder sus características, genial. Ya, pero hay universidades que no ponen tanto inconveniente con que el objetivo sea largo, siempre y cuando no sea un objetivo redundante, porque a veces es largo de lo ineficiente que es en su redacción. Pero si definitivamente el objetivo es largo, pero no es ineficiente, valdría la pena. Pero si se puede simplificar, completamente de acuerdo con Johnny, está bien. Miren, este archivo ustedes lo tienen en el material. Y este archivo vale oro porque este archivo, este archivito, mi gente bella, es un archivito que tengo de muchas clases. Y aquí tengo preguntas de todo tipo, de investigaciones de IAP, de etnografía, porque hemos hecho, o sea, este es como una plantilla de análisis en clase, donde me he puesto en clase, me han traído problemas, por ejemplo, cuantitativos. Por ejemplo, aquí tengo, este es cuantitativo, se hace el análisis completamente. Este es cuantitativo, este de tipo, dice, ¿de qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar? Este es de tipo experimental, ¿sí? Este es de tipo experimental, mira, ahí está claramente. Este es de tipo experimental, este es de IA, este es cualitativo, ¿sí? Este es cualitativa. ¿De qué manera? Veamos, composición, ¿de qué manera? Comienza en interrogante, termina en interrogante. Eh, Tono de investigación. ¿De qué manera una construcción participativa? Eso de construcción participativa me sabe a exógeno, me sabe a endógeno, me sabe a investigaciones participativas, humanistas, sí, sociales. ¿De qué manera una construcción participativa de un programa de clima organizacional proactivo transforma los discursos, la manera como la gente piensa, habla, se expresa y actúa y praxis? Entonces, construcción participativa y transforma los discursos y praxis dan cuenta de que es sociocrítica. O sea, sabe a sociocrítico. Sí. Categoría: programa de clima organizacional proactivo y atención al cliente interno y externo. Y contento en la EPS Salud de Montería. Es lo mismo. Simplemente que hago una adaptación a lo cualitativo. Sí. Composición, evidencia del enfoque, categorías y contexto. Es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, intento ver, ¿vale? Objetivo, busco un verbo que sea acorde al diseño metodológico cualitativo y hago el mismo proceso que hemos hecho con la investigación cuántica, pero considerando la epistemología cualitativa y considerando la epistemología, la metodología del tipo de investigación. En este caso, de una investigación-acción. ¿Ya? Y en este caso, de una investigación-acción. ¿Ok? Sí. Entonces ahí claramente vemos cómo de la pregunta general salen los objetivos, el objetivo general. ¿Sí? Y así también pasa cuando la investigación es hermenéutica. Vamos para ver. Buscamos un ejercicio hermenéutico para no dejarles allí. Busquemos aquí hermenéutica. Esta presentación la tienen ustedes completica en el material de apoyo. ¿Sí? Esta es no experimental. Están en el desorden porque se han hecho casi en función de las cosas que han surgido. Miren, este es hermenéutica. ¿Cómo el sentido de vida posibilita comprender la relación existente entre el burnout académico y el bienestar emocional en el desarrollo profesional de ingenieros civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana? ¿Ya? Ya quiero comprender, obviamente, esas categorías. Y aquí ya viene, esta es una investigación cuantitativa, ¿sí? Ya este es mixta. Cómo se aborda y cómo se construye la pregunta. Desde ese, pero cuando lleguemos ahí se los explico. ¿Vale? Sí, pero vamos a ir poco a poco para no infotoxicarnos, ¿cierto? Para no generar esa infotoxicación que muchas veces nos afecta un poquito, ¿vale? Sí. Aquí tenemos. Entonces tengo claramente esto. Sí, sí, puede hacerlo de la manera sencilla y concreta mejor. Completamente de acuerdo con Yajaira. Pero vuelvo y repito, eh, no sea que por simplificar, ustedes, ustedes de pronto vayan a omitir un aspecto que sea importante y que durante el trabajo investigativo se vea. Sí. No, este archivo se llama aquí me están preguntando, vamos a ver. Vamos a ver acá. Este archivo se llama TGS. Aquí dice, mira, este 3 TGS. Aquí está, TGS. Aquí está el archivo. Está en la carpeta 3 TGS. Vamos a ver. Aquí está. Sí, aquí está. A ver. Ahí está el archivo. Sí. En la carpeta número 3 está el archivo que estamos viendo. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Sí, claro. Vamos a hacerlo completico. Vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo completo. Pero como esto tiene que ver con inteligencia artificial o no, permítanme y ya, entendiendo lo que acabo de explicar, miren, yo les digo, yo hago cierre cada 3 meses. De aquí estoy hasta marzo. En marzo abro asesoría para tesis para el segundo trimestre del primer semestre. Es decir, para coger abril, mayo y junio. ¿Sí? Yo cerré con los que en noviembre se contactaron y he estado como asesorando, cogiendo tesis de doctorado, de maestría, haciendo diferentes tipos de acompañamiento según ellos han pedido. Y ahora para más o menos para finales de febrero, marzo, ya estoy como intentando identificar los 2 o 3 proyectos porque por temas de tiempo no puedo más, eh, con cuales obviamente ya son servicios completamente particulares, se pueden generar acompañamiento. Entonces, para que de pronto si me escriben, y ahora de pronto estoy en cierre con los que arranqué en enero, febrero y marzo.
Ya. Y ya voy así, generando obviamente acompañamientos que son como intensivos. ¿Por qué intensivo? Porque usualmente son personas que tienen dificultades durante su proceso investigativo y están como necesitando como un salvavidas, más o menos así. ¿Ya? Aunque hay otro tipo de asesorías que no son tan complejas como esa. Vale. Veamos. Entonces, hablemos ahora de las investigaciones eh, transversales. ¿Sí? Hablemos de las investigaciones transversales. ¿Ok? Las investigaciones transversales, longitudinales, qué pena. Las investigaciones longitudinales, al igual que las transversales, son no experimentales. Significa que el investigador no puede manipular la variable independiente. Esta surgió de manera natural. Así que el investigador llega de manera ex post facto. ¿En qué se diferencia lo transversal a lo longitudinal? Es que en lo longitudinal, el investigador quiere, desea investigar la evolución en el tiempo de la variable dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, que yo diga, ¿cuál es la influencia de el acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales durante los años, ¿sí? 2010, 2024, 2025 y 2026, ¿sí? ¿Ya? Es decir, yo cojo una muestra, una única muestra de estudio que hayan tenido de pronto o que hayan lastimosamente experimentado el evento eh, menos de 3 años, es decir, que digamos que el evento es relativamente hace como de 3 años acá, fue donde se logró detectar que estas personas habían sido víctimas de esto tan trágico. Entonces ya el investigador viene y dice, perfecto, quiero investigar cómo está la inteligencia, cómo está el desarrollo de sus habilidades socioemocionales en el 2024, cuando el evento ha tenido menos de 3 años de haberse desarrollado. Y ahora, ¿cómo ha ido evolucionando el desarrollo de las habilidades socioemocionales en el tiempo? ¿Ha ido empeorando o ha ido disminuyendo? ¿Cierto? Y las relaciones que pueda tener con otras variables como la atención, el acompañamiento, el tratamiento, ¿sí? Y podamos decir con datos estadísticos, si tiende, obviamente, y ahí vienen variables moderadas. ¿Cuáles son las variables moderadoras? Que habrá muchos de esta población que están recibiendo una atención psicológica recurrente, ¿sí? Pero habrán otros que quizás por sus condiciones no tienen acceso a este acompañamiento, y habrán otras variables moderadoras que pueden estar ahí, que se tienen que incluir en el estudio para hacer la triangulación y la correlación de estas variables. Y yo puedo decir al final, hombre, definitivamente un adolescente que ha experimentado acceso carnal violento y que ha experimentado procesos de acompañamiento psicológico de manera permanente y de manera organizada, sistemática y juiciosa, tiende a ir evolucionando de manera positiva en tanto porcentaje en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, frente a que quizás de pronto los que no tienen acceso a esto, pues van a terminar. También puedo llegar a la conclusión que quienes de pronto han sido víctimas de abuso por parte de familiares tienden a tener más dificultades de generar una mejoría en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Ya aquí lo que el investigador logra observar y donde él considere que pueda explotar la información, lo va a explotar de la mejor forma posible. ¿Ya? Entonces ahí vemos claramente esto. Entonces veamos un ejemplo de una pregunta longitudinal. ¿Cómo ha sido la incidencia de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica durante los años 2022-2024 en los emprendedores informales de la calle 35? Entonces, vamos a ir estudiando la evolución en el tiempo de la variable dependiente. ¿Sí? De la variable dependiente. ¿Vale? Ok, perfecto.
Vale. Entonces vamos a ver. Ahora vámonos a ChatGPT, ¿ok? Ustedes pueden estar en el que ustedes quieran. Recordemos que no tienen que trabajar en ChatGPT. No les estoy enseñando tecnología, sino técnica. Así que ustedes pueden trabajar donde ustedes se sientan más cómodos para trabajar, ¿ok? Entonces vamos acá. Voy a abrir nuestro chat y aquí para hacer esto necesito definir las fases. No sé si aquí las tengo, si yo las pude definir. Dije cómo están las preguntas, involucramiento familiar, vale. Entonces vamos a ver. Sí, ustedes pueden agregarle un archivo. Ustedes pueden agregarle, por ejemplo, voy a buscar aquí vamos, mi invitación es este transversal, voy a decirle, diseño, diseño metodológico, no experimental, transversal. ¿Sí? Y voy a buscar un punto PDF. Aquí me dice que es el diseño no experimental, la investigación científica. No las he leído, lo ideal es que ustedes la lean más o menos. ¿Sí? Aquí tengo archivo, tengo un archivo que se llama investigación no experimental, se basa en categorías, experimentos, no experimentos, diseño transaccional, que es este. Se trata en analizar cuál es el nivel de estado de unas diversas variables en un modelo dado o bien en cuando hay relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo, en un solo punto en el tiempo. Diseño contemplable, pero vamos para ver aquí si aquí me aparece, o sea, no me aparece mucho que digamos, como de dónde agarrarme. Lo ideal es que ustedes, si tienen un documento, puedan de alguna manera, por ejemplo, este método de investigación, este sí ya es un libro, aunque el método científico, vamos para ver si aquí me dice tipo de investigación, veamos. Amor, mira, toma. Sí, claro. Vamos a ver, investigación básica, aplicada, vamos a ver. Son como unas diapositivas. Va. Si usted tiene un documento, mira, aquí me dice, diseño de investigación cuantitativa no experimental, está la transversal y la longitudinal. Miren, miren lo que les decía yo, las transversales son exploratorias, descriptivas y correlacionales. Miren que no presenta la explicativa. ¿Por qué? Porque transversal no da para explicar. Me regalan aquí un segundo. Ok, entonces aquí vemos claramente los diseños transversales, exploratorios, descriptivos, comparativos, no buscan causalidad, ¿sí? Transversal, ejemplo, vamos para ver, diseños transversales exploratorios. Bueno, yo creo que este librito está interesante, estas diapositivas están muy interesantes, así que voy a guardarla. Vamos aquí a guardar, guardar como. Y esto se le puede también agregar a la inteligencia artificial si queremos, ¿ok? Vamos aquí a agregársela. En este caso, voy a agregársela. Vamos a juntar archivos.
cargar archivo. Y vamos, ¿dónde está? Creo que es esta. No, esta. Cargamos. Ahora vamos a construir el prompt. El primer prompt que vamos a crear para poder hacer ese marco es una matriz de fases. Esta la requerimos obligatoriamente. Voy a decirle, considerando, ¿sí?, la postura epistemológica cuantitativa, considerando la postura epistemológica cuantitativa, ¿sí?, el tipo, el tipo de investigación no experimental, ¿cierto?, transversal o transeccional, ¿sí? Transversal, ¿sí? Y el alcance y, y el alcance, vamos a irnos a un alcance correlacional, no causal, ¿sí? Construye una matriz de fases de investigación. Si ponen matriz de fase, ella le va a lanzar como 10 fases. No importa el método, ya he encontrado que eso tiene la inteligencia artificial. No importa el método, ya definitivamente les va a aparecer una cantidad de fases. Así que le voy a ponerle 4 fases, ¿sí? ¿Sí? Considerando las 4 fases principales, ¿sí? A mí me gusta decirles cuáles son las fases, ¿sí? Por ejemplo, pero ¿de dónde vienen las fases? Del propio estudio. Veamos cuáles son las fases de la transversal. Fase número 1, la fase de caracterización de la variable independiente. Comprender, investigar muy claramente cómo fue la variable, cuáles son las características de la variable independiente. 2, hace una fundamentación teórica, ¿sí?, bien buena entre la variable independiente y dependiente. Tercero, poder recolectar en un único momento el estado de la variable dependiente, ¿sí? Y cuarto y último, vamos a estar de alguna forma, ¿con qué intencionalidad? Por ejemplo, no quiero es proponer unas políticas o poder hacer una guía de trabajo. O sea, ¿qué quiero con los resultados de la investigación? Sí. ¿Cuál es la intencionalidad con la que quiero hacer el trabajo de investigación? ¿Vale? ¿Qué relaciones? Entonces, les comentaba, entonces ya más o menos tenemos esas fases. Entonces podríamos decirle, o sea, 4 fases principales. Una, por ejemplo, de caracterización, vamos por aquí. Una de caracterización, caracterización cuantitativa, caracterización cuantitativa eh, de la variable independiente, ¿cierto? Sí, segundo, obviamente, la fundamentación teórica y epistemológica de la relación entre las variables. Tercero, sí,
la recolección, la recolección de la recolección diagnóstica en un momento, en un único momento de la variable dependiente. Y aquí vendría siendo ya entonces cuarto, ¿sí? Hacer un análisis correlacional, en este caso, entre la variable independiente y dependiente y dependiente. ¿Sí? Entonces aquí podríamos hacer. Algunos consideran que la fundamentación teórica es como un insumo de la investigación y a algunas personas no les gusta ponerlo como objetivo general. Yo soy de los que considero que debería estar en el objetivo general, pero en caso que sean en los objetivos específicos, en dado que sean ustedes de pronto en la universidad en la que ustedes están, de los que no les gusta que se ponga como objetivo específico, entonces lo quitamos. Caracterización, recolección diagnóstica en un único momento, hacer un análisis correlacional y el cuarto elemento vendría siendo, es decir, construcción de una propuesta de intervención asociada a los resultados. De una propuesta de intervención institucional asociada a los resultados de la investigación. Ahora le voy a decirle acá, esto sería más o menos así. Voy a decirle, la matriz debe tener, vamos a ponerle que la matriz debe tener uno, fase, nombre de la fase, ¿sí? Lo segundo que debe tener la matriz es una definición de la fase. Tercero, una taxonomía, verbos. Vamos de aquí, verbos, a taxonomía de verbos. Taxonomía de verbos. Vamos de aquí, cuantitativos. ¿Sí? Y por último, vamos a ver como instrumentos y técnicas de recolección de datos. Ok, vamos a darlo a esta ahí. ¿Sí? Esto lo hacemos para validar que nuestra inteligencia, y esto es lo mismo con las demás. Si es una investigación no experimental, en este punto hacemos lo mismo. Considerando una postura cuantitativa, experimental, de tipo cuasi experimental, desarrolla las siguientes fases. Puedo cargar un libro para que les traiga las fases de ahí, o en su defecto, si yo tengo una comprensión amplia del método, yo mismo le doy las fases. Cualitativo, lo mismo, desde una epistemología cualitativa, desde un paradigma interpretativo, desde un tipo de investigación fenomenológica, construyeme una matriz que desarrolle 4 o 5 fases o 3 fases. ¿Sí? Eso lo tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, caracterización cuantitativa laboral independiente, involucramiento familiar. ¿Sí? En esta fase se mide y describe el nivel de involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Se analiza su participación en reuniones escolares, comunicaciones con docentes y seguimiento académico. Taxonomía, cuantificar, medir, recolectar, describir, analizar, categorizar. Sí. Instrumento y técnica de recolección, encuesta estructurada, registro de asistencia. Ya me está haciendo como una estructuración de lo que voy a hacer. Dos, recolección diagnóstica en un único momento de la variable dependiente. Se evalúa la variable dependiente en un solo momento, observando el estado actual de desempeño, identificación, tal, bla, 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 bla. Aquí me dice cuáles son los elementos que voy a tener. Análisis correlacional entre las variables independientes y la dependiente. Entonces ya aquí aparecen los verbos y aparecen obviamente, dice construcción de una propuesta de intervención institucional y aquí ya me crea más o menos, ya tengo, esta mi invitación tiene 4 fases. Tiene 4 fases. Entonces voy a hacer el otro prompt que ya es de la matriz integradora del proceso investigativo. Y con este prompt de la matriz integradora del proceso investigativo nos vamos a nuestra práctica. Yo les había pedido el favor que se conectaran a la 1:30 porque yo voy a estar hoy hasta las 3:15 más tardar. Ahí me les voy de pronto hoy vamos a trabajar 15 minutos menos de costumbre. Estamos conectados desde la 1:30. De pronto quienes se conectaron a las 2
de pronto no recibieron la información, les pido que me perdonen, fue una novedad mía. Pero espero que ustedes puedan verse la clase si se perdieron esa media de hora inicial. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a ver, entonces voy aquí. Vamos a ver aquí, voy a poner, considerando la matriz de la matriz de la fase, de las fases, de las fases del proceso investigativo, considerando el contexto problemático y las variables de estudio, crea una matriz, crea, crea dos matrices. Punto. Sí. La matriz número 1 debe tener, debe tener la pregunta general de la investigación, ¿sí? De la investigación, la cual, voy a ponerlo así, debe tener, uno, pregunta general de investigación, ¿sí? Esta debe, debe estar compuesta por un tono discursivo asociado al tipo de investigación, ¿sí? Debe incluir las variables del estudio, el contexto, ¿sí? El contexto, ¿sí? Y el, y el, y el, y el año de recolección de los datos, y el año de corte de los datos, y el año de corte de los datos. Es decir, en este caso, 2025. ¿Sí? Vamos a ver. El objetivo general, ¿sí? Debe salir de la pregunta general, ¿sí? Y debe, de manera implícita, responder las siguientes preguntas. De manera implícita. Aquí me toca hacer esto porque ya más o menos me conozco la IA y ya he tenido la experiencia, me toca decirle implícita y poner entre paréntesis no explícita, ¿sí? Es decir, eh, no explícita, ¿vale? Y de manera implícita, responder las siguientes preguntas, ¿sí? Aquí vendrá siendo el qué, debe responder el qué, el cómo, el para qué, el qué, el cómo, el para qué, el a quiénes y el cuándo, ¿sí? Por aquí, simplifica lo más que puedas. Y esto mismo lo voy a poner acá arriba. Simplifica lo más que puedas. Es decir, estamos llevando a PROM lo aprendido en la clase del día de hoy, ¿sí? Ahora, si lo necesitan, se pueden ir haciendo ejemplos de todos los métodos. Pero esto aplica para cada uno de los métodos que vamos a desarrollar. Solamente tenemos que adaptarlo. Solo tenemos que adaptarlo y ya.
La matriz 2 debe tener, vamos a ver, uno, la pregunta específica, la cual, las cuales deben estar relacionadas con las fases de ejecución del estudio. Ya yo sé que va la pregunta sagrada allí. La pregunta específica, la cual debe estar relacionada con las fases de ejecución del estudio. Dos, los objetivos específicos que deben, que deben, que deben salir de las preguntas específicas y cuyo verbo en infinitivo debe ser extraído de las taxonomías de verbo de las fases para que sean completamente coherentes. ¿Ya? Tercer elemento, me tiene que tener los instrumentos, las actividades científicas, ¿sí? Cuarto, técnicas de recolección de datos. Y quinto, instrumentos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, con este PROM, yo puedo tener una matriz integradora de mi proceso investigativo. Vamos a copiar este PROM y lo ejecutamos, ¿sí? Para ver cómo va. ¿Ok? Vamos a ver. Usted me respondió. Pregunta general. ¿Cuál es la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes de Institución Educativa San José Montería durante el año 2025? Pare de contar. Ahí está. Objetivo general. Analizar la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes de Institución Educativa San José Montería en el 2025, mediante un estudio transversal que permita generar estrategias de intervención institucional basada en evidencias. Esto quizás si lo podemos simplificar de una manera mejor, ¿sí? ¿Sí? Analizar, por ejemplo, ¿cómo se puede simplificar? Analizar, ¿sí? De manera transversal la relación de involucramiento y ya, ¿sí? Sencillito. Y me ahorro todo este renglón y medio que tengo acá, ¿sí? ¿Vale? Ahí está. Ok, ahí lo tengo claramente. Dice, pregunta específica. ¿Cómo se caracteriza cuantitativamente el involucramiento familiar en la institución educativa San José? Esto cuantitativo está de más. Yo ahí lo modifico. Objetivo específico, cuantificar el nivel de involucramiento familiar. Aquí yo pondría determinar, ¿sí? Podríamos, ahí uno va haciendo la curaduría, ¿cierto? ¿Cuál es la situación del desempeño académico y disciplinario de los estudiantes de 2025? Evaluar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes de 2025, dice. Existe una relación significativa entre el involucramiento familiar, correlacionar los niveles de involucramiento familiar. Y finalmente, ¿qué estrategia institucional pueden fortalecer? Diseñar estrategias. Yo no lo pondría a diseñar, porque podría irse a una investigación experimental. Yo más bien podría decir, o diseñar propuestas, a no ser que yo ponga propuesta, diseñar propuestas de intervención.
o proponer intervenciones institucionales basadas en los hallazgos del estudio. Podría ser también. Ya eso es un tema de curaduría. Ya yo reviso y modifico, obviamente, según mis criterios, ¿vale? Vamos acá a activar el chat y me comentan si se ha entendido. Ya les voy a compartir los prompts, ¿ya? Y me dicen si definitivamente la manera en cómo este servidor está intentando llevar el estudio, la clase, el diplomado, está siendo eficiente para ustedes, ¿ok? Está siendo claro. Entonces aquí, prompt número 1, qué pena, me va a tocar apagarles el chat para poderles compartir los prompts. Prompt número 1, prompt 1 de la clase de hoy es este. Y ahora el prompt 2 de la clase de hoy. Y viene el prompt 2, que aquí también lo tenemos un poquito larguito, pero porque se necesitó hacerlo así. Y prompt número 2, ¿ok? Ahí los tienen, ¿vale? Qué pena. Vamos a activarle el chat y vamos a tomarnos el tiempo de práctica, ¿sí? Que es muy importante. Vamos a tomar el tiempo de práctica siendo las 2:50. Siendo las 2:50. Vámonos hasta las 3 en punto. 10 minuticos. 10 minuticos de práctica, ¿ok? 10 minuticos de práctica. El ejercicio dice excelente, excelente explicación. Dice la explicación va en el camino correcto de una investigación de tipo no experimental. Gracias. Sí, vamos, es por una investigación no experimental. Ahora, lo enseñado aquí le puede dar luces de cómo adaptar a otros métodos. Si yo tengo claro cuáles son las fases de una investigación cuasi experimental, pues adapto a la investigación cuasi. Y si lo quiero a una longitudinal, pues adapto a una investigación longitudinal. ¿Vale? ¿Sí? Y ya, no hay mucho de qué. ¿Vale? Sí, vale. Ok. Sí. Sí. Carlos, miren, yo le voy a ser honesto, yo no he utilizado Dixit. eh, la he identificado como IA, pero no he tenido el espacio para trabajar con ella, ni mucho menos para investigar sobre ella. Así que cualquier respuesta que le pueda dar puede ser una respuesta muy, muy atrevida de mi parte. Eh, no creo que porque sea gratuita vaya a haber espionaje. Pues si tú cuidas qué montas y cómo montas, pues ahí está. Yo soy de los que pienso de que así como uno paga en Netflix y paga Disney Plus y paga cualquier otra plataforma de streaming para entretenimiento, va a tocar seleccionar una IA. Yo no puedo pagar 10 IA porque me arruino literalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, yo la recomiendo porque es un ecosistema. Tengo para hacer presentaciones, tengo para hacer para diapositivas, tengo para hacer videos, tengo para hacer esquemas, para hacer análisis de datos. Y, por ejemplo, ya esto es algo un poquito más avanzadito, ¿ok? Pero en el caso de ChatGPT, si yo tengo la opción paga, como es mi caso en este momento, eh, yo le voy a decirle, por ejemplo, el nuevo chat, ¿sí? Aquí puedo coger, por ejemplo, esta opción que es O3 Mini. Esta opción O3 Mini me permite utilizar más procesamiento de datos de ChatGPT y programar a tal punto que cuando hago, cuando por ejemplo, que logro, se las voy a mostrar para que vean. Cuando parametrizo con esta opción de ChatGPT, por ejemplo, en este caso que que esto lo he ido parametrizando.
Sí, lo he ido parametrizando con ChatGPT. Mire, todo esto lo he ido parametrizando con ChatGPT. Eh, Voy a copiar aquí este texto esta es la respuesta que me entregó ChatGPT. Hundo control C y voy aquí a, a Kidball, que yo se la mencionaba eh, al principio del curso, que siempre nos salía 100%, aún utilizando Humbot o Bypass, que son humanizadores, pero cuando yo parametrizo con un lenguaje avanzado, como lo es esa opción de ChatGPT, miren, Mao, para ver si me hace quedar mal o qué. Voy a decirle detectar, mire, 26% de inteligencia artificial. Es decir, que reconoce un 74% de la escritura humana. Ahora, ¿cómo se logra eso? Tres elementos. Tengo un procesador semántico avanzado, no es ChatGPT 4.0. Tengo una versión de OpenAI que es dedicada para la construcción generativa de texto. Y que si yo sé parametrizar, como en mi caso, que he ido cogiendo textos humanos y los he ido parametrizando y los he ido como reconstruyendo, me permite que en la alimentación directa, sin utilizar herramientas de inteligencia artificial para humanizar, ya la respuesta sea una respuesta que lo más probable es que pase cualquier detección de IA. Pero bien, no es sencillo y no lo incluyo en el diplomado por una sencilla razón, porque no todos los presentes van a tener $20 mensuales para pagar la licencia de OpenAI, que es lo que cuesta. Sí, en pesos colombianos, unos 85, 86,000 pesos colombianos, que al año nos da casi el 900 y pico, sí, casi el millón de pesos colombianos. Así que por esa sencilla razón, pues tengo que trabajar con las herramientas que de alguna manera ustedes pueden tener accesibilidad. Porque aquí tengo procesadores como, por ejemplo, O1 es para usar razonamiento avanzado, ¿sí? O3 mini es para un procesamiento rápido y avanzado, ¿sí? Esto es para hacer programación, para trabajar ya modelados más avanzados de programación. Todo esto están a disposición de lo que nosotros pues queremos. Entonces, eso se logra a través de este tipo de actividades, ¿vale? Mire, yo les voy a decir una cosa. Ha pasado con casi todas las IA. Cuando una IA nueva es gratis. ¿Hasta qué? Hasta que ellos van aprendiendo, ¿sí? Porque ellos van cogiendo la información de la gente que ChatGPT al inicio era gratis, Sora era gratis. Ya ahora Sora hay que pagar por Sora, ¿sí? Por ejemplo, mira, Pictory era gratis, ahora cualquier boda en Pictory te cuesta plata. Es decir, todas las IA son pagas, pero muchas de ellas son 100% gratuitas cuando están comenzando. Sí, pero llega un momento en el que cobran hasta por respirar en ellas. ¿Por qué? Porque, miren, no hay cosa más costosa que una IA. Es decir, lo que cuesta una IA es súper costoso. Entonces, eso para esos eventos requieren, obviamente, altas inversiones y eso tiene que ser autosostenible con el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, estas clases aparentemente son gratuitas porque ustedes pueden entrar, pero si no tuviésemos quienes paguen certificado o quienes accedan a los materiales, ténganlo por en cuenta que podemos hacer un diplomado gratis, dos diplomados, pero ya el tercero no lo podemos hacer, porque cómo cubrimos los honorarios, lo que se gasta en campaña, lo que se gasta en publicidad, lo que se gasta en docente, lo que se gasta en administrativo, todo eso, todo eso sucede, ¿vale? Sí, pero por ejemplo, miren que hay otras plataformas chinas que las utilizamos a diario también, ¿sí? Como el caso de TikTok, que por eso fue que de manera inicial intentaban prohibirlos en Estados Unidos. Pero bien, vale. Yo termino este. Ah,
Yo termino este diplomado y menos que arranco uno inmediatamente, pero estamos proponiendo hacer uno solamente cualitativo. Dice, del Latitude, la matriz en qué momento incluye el tema de investigación de nosotros. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es un chat y al ser un chat, nosotros tenemos que partir del hilo conversacional. Recordemos que este chat viene desde acá arriba, desde la primera clase, donde creamos el primer chat, donde presentábamos el contexto problemático. O sea, ese prompt no lo va a poner en un chat nuevo, porque de dónde va a sacar la respuesta, no la tiene. Recuerde que hemos venido conversando con la IA de nuestro proyecto. Le presentamos el contexto problemático, le presentamos un diario de observación del problema, creamos unas matrices de GUBA. Todo esto lo hemos ido creando durante todo el diplomado. Quiere decir que el prompt del día de hoy es un prompt que se articula a todo esto que hemos ido conversando. Ya, si no, si yo pego el prompt en un chat nuevo, no me va a responder porque no tiene información. Ya. Es decir, yo vengo de un chat donde vengo conversando de todo lo que de todo lo que hemos ido tratando, ¿vale? Ahora, ¿cómo modificamos esos prompts? Vale, bien. Vamos para ver si logro terminar. Tengo 20 minuticos antes de retirarme en el día de hoy. Vamos a ver si alcanzo. Recordemos que hoy nos conectamos a la 1:30. Vamos a ver. Vamos a ver ahora investigaciones experimentales, ¿ok? No. Entonces veamos acá. Bien. Vale, experimentales, las investigaciones experimentales, las investigaciones experimentales tienen como características que una, al menos una de las variables va a ser manipulada por el investigador, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo voy a diseñar un plan, una estrategia de marketing para aumentar las ventas en el sector, por ejemplo, en el sector de pólizas de seguro, ¿sí? Considerando obviamente que por muchas variables adicionales, los valores de las pólizas se han incrementado de manera significativa. Entonces, necesitamos crear una estrategia de choque. Entonces, la estrategia de marketing o de venta es una variable independiente que yo voy a diseñar y que voy a manipular, ¿sí? Y esa variable independiente que voy a manipular, pues va a terminar influyendo y va a terminar de alguna manera generando cierta relación con las variables que se presentan dependientes, ¿vale? Entonces veamos, ¿qué es una investigación experimental? Son aquellas en las que la variable independiente es manipulada intencionalmente por el investigador. Hay una manipulación de la variable independiente, ¿sí? Tengamos presente eso. Hay una manipulación de la variable independiente, ¿vale? Ok, me regalan aquí un segundito. Perfecto. Entonces, veamos. El preexperimento, el preexperimento, el preexperimento de una investigación tiene lo siguiente. Lo primero que hago es hacer un pretest o un diagnóstico de la variable dependiente en su estado natural. ¿Sí? ¿Qué hago? Implemento la modificación de la variable independiente que yo tengo y después de un tiempo hago un post-test para evaluar la variable dependiente en su estado final.
Por ejemplo, vamos a poner un caso. Yo eh, tengo un plan para pérdida de peso. Sí, tengo un plan para pérdida. Yo diseñé un plan, creé un plan eh, basado, obviamente, en una dieta keto, en un ayuno intermitente, en una actividad física. Tengo un plan armado, ¿sí? Que se llame, por ejemplo, plan Revolución 2000, un plan para pérdida de peso de choque. Lo primero que tengo que hacer es hacer un diagnóstico de la variable dependiente en la población objeto de estudio. Hagamos que estoy diciendo que ese plan de adelgazamiento 2000 busca disminuir talla, peso y mejorar indicadores de salud. Entonces, lo primero que hago es recolectar los datos. Entonces, ¿cuál es el peso de la persona? ¿Cuál es la talla? Triglicéridos, colesterol y una cantidad de datos asociados con el sobrepeso y la obesidad. ¿Ya? Después de haber recolectado estos datos de manera inicial, antes de haber intervenido a la muestra, lo que hago es diseñar e implementar la muestra. Diseñar e implementar la muestra. ¿Sí? Y después de que esto se haya ejecutado durante 3 meses, 6 meses, no sé el tiempo que nosotros hayamos definido, lo último que hacemos es un post-test. Volvemos a medir la talla, el peso, colesterol, triglicéridos y demás datos. De esta manera, tengo una relación del antes del test y después del test. Ahora, estas investigaciones, si tienen causalidad, lo más probable es que necesitemos hipótesis, por lo cual en estas son muy frecuentes que existan hipótesis y que la investigación al final busque demostrar la hipótesis o desmentir la hipótesis. Decir que la hipótesis definitivamente de que un plan de alimenticio, adelgazamiento 2000, permite disminuir de manera significativa la pérdida de peso, O de lo contrario, no hay unos resultados significativos con respecto a la pérdida o la aplicación de este instrumento. ¿Vale? Y de esa manera, ahí vamos desarrollando cada uno de los elementos. Pues, en el grupo, en el WhatsApp, no, en el material de apoyo van a encontrar el chat de cuasi experimento, de experimento y de cuasi experimento. El cuasi experimento, a diferencia, mira, aquí tengo un ejemplo de preexperimento, sí, para que se den cuenta. Entonces, por ejemplo, de preexperimento. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera una estrategia de reubicación comercial posibilita mejorar las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de la calle 35? Es decir, yo quiero diseñar la estrategia de reubicación comercial. O sea, yo voy a prepararla y voy a ejecutarla de manera intencional. Va a haber una manipulación de la variable independiente. ¿Y qué busco? Modificar la variable dependiente que viene siendo las condiciones socioeconómicas de los emprendedores. ¿Sí? Ahora, veamos cuáles son las preguntas. Fase número 1. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población objeto de estudio antes de la implementación de la estrategia? Es decir, el pretest. Así que el objetivo específico número 1 es identificar las condiciones socioeconómicas de la población objeto de estudio. Pretest. Pregunta número 2. ¿Cómo debe ser una estrategia de reubicación comercial que permita mejorar las condiciones socioeconómicas? Fundamentar la estrategia de reubicación comercial que permita mejorar las condiciones socioeconómicas. Esta vendrá siendo la fase de diseño de la propuesta. 3. ¿Cómo se puede implementar la estrategia en la población objeto de estudio? Ahora viene implementación de la estrategia en la población objeto de estudio. Y finalmente, ¿cuáles son las diferencias existentes de las condiciones socioeconómicas antes y después de la estrategia? Es decir, hacer un análisis comparativo entre el antes y el después de la estrategia para definir si sirvió o no sirvió. Así de sencillo. Ese es un preexperimento. Así es un preexperimento.
Un cuasi experimento, ya hay una característica propia del cuasi experimento. Y es que el cuasi experimento necesita al menos dos variables independientes. Por ejemplo, por ejemplo, si yo les digo, si yo les digo a ustedes, ¿de qué manera? ¿Sí? Eh, Imaginémonos que hay un profesor de investigación que da clase de manera tradicional y está, por ejemplo, el profesor Eber Coronado, por decir un ejemplo, que utiliza una estrategia metacognitiva basada en el uso de tecnologías disruptivas 4.0 para la enseñanza de la investigación. Entonces sale una pregunta, dice, ¿de qué manera una estrategia metacognitiva apoyada en herramientas 4.0 mejora el aprendizaje de metodología de la investigación que aquellos contextos o que aquellas estrategias tradicionales de enseñanza? Nos damos cuenta que hay tres variables. Variable independiente número uno, la estrategia metacognitiva mediada por tecnología que utiliza el profe Eber. Y la variable independiente 2, que es las estrategias convencionales, las estrategias tradicionales. Y está la variable dependiente que vendría siendo las competencias investigativas, el conocimiento y las competencias investigativas. Entonces, ¿qué se hace en un cuasi experimento? ¿Sí? Se define un grupo experimental donde se va a aplicar el alfa, es decir, la variable independiente 1, ¿sí? Y se define un grupo control, que es donde se va a diseñar la variable independiente 2, ¿sí? La primera fase es diagnosticar, en este caso, las competencias investigativas, tanto del grupo experimental como del grupo control, ¿sí? Se diseña y se implementa la variable independiente en el grupo experimental, mientras que el grupo control desarrolla las clases tradicionalmente, ¿sí? Y finalmente se hace un post-test. Al finalizar, se ejecuta esta relación. Me regalan acá un segundo, qué pena. Ok, como les venía diciendo, les pido que me excusen, hoy es un día muy atípico para mí. Le venía diciendo a todos ustedes que entonces el cuasi experimento juega en función de eso, de una relación experimental y de control. Entonces se requiere el análisis más profundo que el preexperimento porque los resultados de la investigación es una relación primero intergrupo y después intergrupo y después intragrupo. O sea, intragrupo e intergrupo. ¿Ya? Entonces, eso es como las características propias. Yo quiero pedirles que me perdonen definitivamente. Hoy vamos a llegar hasta aquí. Me les voy a tomar porque me toca salir a atender un asunto que fue imposible rodarlo. Y pues bien, me van a regalar estos 10 minuticos que nos faltan para cumplir las 2 horitas, ¿ok? Pero cuéntenme cómo se sintieron en el día de hoy y vamos con pasos cada vez fuertes, ¿sí? Y ustedes van a ir obviamente generando habilidades y desarrollos interesantes, ¿vale? Ok, vale. Mm, mm, vale. Mil, pero mil, pero mil, pero mil gracias de todo corazón.